Bienvenidos a Crónicas del Hades. Antes de abrir las puertas del inframundo, suscríbete y comenta desde qué rincón del planeta nos observas. Historia 1. El encargo que no existía. Si te pagan por hacer un trabajo que técnicamente nunca ocurrió, ¿qué haces cuando el objetivo regresa a buscarte? Me llamo Miguel Ángel Soto. Aunque ese no es mi nombre real, trabajé durante 8 años en lo que la gente llama el negocio. No voy a entrar en detalles sobre qué hacía exactamente, pero digamos que cuando alguien necesitaba que un problema desapareciera de forma permanente, me llamaban a mí. Era bueno en mi trabajo, limpio, rápido, sin emociones, hasta que me asignaron un encargo en Culiacán que cambió todo. Fue en marzo del año pasado. Mi contacto me envió la información usual: fotografía del objetivo, dirección, rutina diaria, mejor momento para actuar. El objetivo era un hombre de unos 40 años, nombre Eduardo Maldonado. Según el expediente, era un contador que había visto cosas que no debía ver. Trabajo rutinario. Lo seguí durante 3 días para confirmar sus patrones. Vivía solo en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Salía todos los días a las 7 de la mañana hacia su oficina. Regresaba a las 6 de la tarde. Los fines de semana visitaba el mercado local. Nada fuera de lo común. Era el tipo de objetivo fácil que podía resolver en una tarde. El viernes por la noche esperé a que oscureciera. Entré a su casa. Cuando salió a comprar cigarros, sabía que tardaría 15 minutos. La casa estaba limpia, ordenada. En la sala había fotografías de él con lo que parecía ser su familia. Esposa, 2 hijos. Pero según mi información, vivía solo. Eso ya era extraño. Escuché la puerta principal abrirse. Eduardo había regresado. Me posicioné detrás de la puerta de su habitación. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. Cada escalón crujía bajo su peso. Cuando entró a la habitación, cerré la puerta detrás de él. Se volteó lentamente. No parecía sorprendido. Eso era inusual. La mayoría de los objetivos muestran miedo, shock, intentan negociar. Pero Eduardo simplemente me miró con una expresión de resignación. No, era algo más. Casi parecía aliviado. Finalmente vinieron, dijo con voz tranquila. Llevo esperando 3 semanas. Eso me desconcertó. Nadie espera este tipo de visita. No hables, será rápido, le dije, manteniendo mi tono profesional. Necesito que entiendas algo antes, continuó, ignorando mi advertencia. Yo ya no existo. Oficialmente dejé este plano hace 3 semanas. Hubo un incidente en la carretera. Mi vehículo fue encontrado completamente destruido. Me identificaron por documentos. Tuvieron un servicio conmemorativo y todo. Revisé mentalmente la información que me habían dado. Nada mencionaba que el objetivo hubiera tenido un incidente reciente. Estás tratando de confundirme. No va a funcionar. Revisa las noticias, dijo, señalando su laptop sobre el escritorio. Búscame. Eduardo Maldonado Ruiz. Contra mi mejor juicio, abrí la laptop, manteniendo mi vista periférica en él. Busqué su nombre. Ahí estaba. Artículo de hace 3 semanas. Trágico incidente en carretera federal. Cobra una víctima. Había fotografías del vehículo destrozado, reportes oficiales, hasta esquelas. Todo indicaba que Eduardo Maldonado había dejado de existir hace 21 días. ¿Ves?, dijo. Entonces, ¿a quién viniste a visitar esta noche? Cerré la laptop. Esto es un truco. Falsificaste tu partida para esconderte. Eduardo negó con la cabeza. Desearía que fuera así de simple, pero no lo es. Yo estuve en ese accidente. Recuerdo el momento exacto del impacto. Recuerdo el dolor, la oscuridad. Recuerdo dejar de respirar. Y recuerdo despertar 3 días después en una habitación que no reconocía, con alguien parado junto a mí, alguien que no debería existir. ¿Quién? Una figura que se parecía a mí, pero no era yo. Era como mirarme en un espejo defectuoso. Todos mis rasgos estaban ahí, pero ligeramente incorrectos. Los ojos demasiado separados, la boca un poco torcida, los movimientos no del todo naturales. Me habló con mi propia voz, pero distorsionada, como si estuviera hablando a través de agua. Eduardo continuó. Me dijo que había un intercambio,
que yo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, que cuando mi vida se cortó en ese accidente, algo más ocupó el espacio que dejé. Pero el problema es que dos versiones de la misma persona no pueden existir en el mismo lugar. Una tiene que irse. ¿Y por qué sigues aquí entonces? Porque la otra cosa que se parece a mí no sabe exactamente cómo ser humano todavía. Está aprendiendo, imitando, pero comete errores. Y mientras comete errores, las personas que me conocieron empiezan a notar que algo está mal con Eduardo. Eso los hace preguntar. Y las preguntas son peligrosas. Empezaba a pensar que este tipo estaba completamente perturbado. Pero entonces noté algo. En el espejo del armario detrás de él, su reflejo estaba ligeramente desfasado. Se movía una fracción de segundo después que él, como si la imagen tardara en alcanzar sus movimientos reales. «¿Lo estás viendo, verdad?», preguntó Eduardo. «El reflejo. Ese soy yo, o lo que queda de mí después del accidente. Estoy atrapado entre estar aquí y no estarlo. Y la cosa que me reemplazó quiere asegurarse de que nadie descubra que yo todavía existo de alguna forma. Por eso te mandaron. Para limpiar el cabo suelto. ¿Quién te mandó entonces? ¿Quién ordenó esto? Nadie que conozcas. Nadie humano. La cosa que me reemplazó tiene contactos, maneras de moverse en tu mundo. Puede imitar lo suficientemente bien como para contratar servicios. Pero no puede terminar el trabajo ella misma porque si me toca directamente, el intercambio se revierte. Necesita que alguien más lo haga. Escuché algo abajo. Pasos. Alguien había entrado a la casa, pero yo había asegurado la puerta. Eduardo palideció. Él está aquí. Supo que vendrías esta noche. Va a querer verificar que terminaste el trabajo. Los pasos subían las escaleras. El mismo patrón de crujidos que había escuchado cuando Eduardo subió, pero había algo diferente en el ritmo. Demasiado uniforme. Como si quien subía estuviera contando cada paso exactamente. «Escóndete», me dijo Eduardo. «Si te ve conmigo todavía con vida, sabrá que fallaste, y no perdona fallas». No sé por qué le hice caso. Tal vez era la sinceridad en su voz, o tal vez el reflejo defectuoso me había perturbado más de lo que quería admitir. Me moví detrás del armario justo cuando la puerta se abría. Entró alguien que se veía exactamente como Eduardo. Misma altura, misma constitución, misma ropa, pero sus movimientos eran mecánicos, calculados. Caminó directamente hacia donde Eduardo estaba parado. «Todavía estás aquí», dijo con la voz de Eduardo, pero con un tono plano, sin emociones. «Esto es molesto. Contraté al mejor y todavía estás aquí». «Tal vez no soy tan fácil de borrar», respondió el Eduardo real. «La copia lo estudió. Tu persistencia es admirable pero inútil. Nadie puede verte excepto otros como tú, otros que quedaron atrapados entre planos. Para el resto del mundo, yo soy Eduardo Maldonado ahora. He tomado tu trabajo, tus relaciones, tu identidad completa. ¿Y qué pasa cuando cometas un error? Cuando alguien note que no sabes cosas que yo debería saber. Aprendo rápido, y los humanos son notablemente fáciles de engañar. Ven lo que esperan ver. Mientras actúe lo suficientemente cerca de lo que tú eras, nadie cuestionará. Desde mi escondite, observé algo perturbador. Cuando la copia hablaba, su boca se movía ligeramente después de que salían las palabras, como si estuviera sincronizando sus labios con audio pregrabado, y sus ojos no parpadeaban, simplemente permanecían abiertos, fijos. Eduardo señaló en mi dirección. «Tu contacto está aquí, detrás del armario. ¿Por qué no le preguntas por qué no completó el trabajo?» La copia giró su cabeza hacia mi escondite. El movimiento fue demasiado rápido, antinatural. «Sal», ordenó con voz que ahora sonaba diferente, más profunda, resonante. No tenía opción. Salí de mi escondite. La copia me evaluó con esos ojos que no parpadeaban. «Te pagué bien. ¿Por qué sigue aquí?» «Necesito entender qué está pasando antes de proceder», respondí, tratando de mantener mi compostura profesional. «No necesitas entender nada, solo cumplir el contrato». La copia dio un paso hacia mí. Conforme se acercaba, pude ver detalles que no había notado desde la distancia. Su piel tenía un tono ligeramente grisáceo, como si no circulara sangre debajo, y había un olor, sutil pero presente,
como tierra húmeda y metal oxidado. ¿Qué eres exactamente?, pregunté. Soy Eduardo Maldonado, respondió. Eso es todo lo que necesitas saber. Y tú eres alguien que falló en su trabajo. Eso tiene consecuencias. Levantó su mano hacia mí. Los dedos eran demasiado largos, las articulaciones doblándose en direcciones que no deberían ser posibles. Eduardo Real, gritó. No lo dejes tocarte. Si te toca, tomará algo de ti también. Retrocedí instintivamente. La copia avanzó. No puedes huir. Contraté tu servicio, conozco tu información, sé dónde vives, dónde vive tu familia. Si no completas el trabajo ahora, te convertiré en el próximo objetivo. Mi mente procesaba las opciones. Ninguna era buena. O completaba el encargo contra alguien que técnicamente ya no existía, o me convertía en objetivo de algo que claramente no era humano. Entonces Eduardo Real hizo algo inesperado. Caminó directamente hacia su copia. Si quieres que desaparezca permanentemente, tienes que hacerlo tú mismo. Ningún humano puede terminar esto. Solo tú y yo podemos resolverlo. La copia titubeó. Si te toco, el intercambio se revierte. Volverás y yo seré expulsado. Exactamente. Así que tienes una decisión. O me dejas existir en este estado liminal para siempre, arriesgándote a que eventualmente encuentre una forma de exponerte. O lo resuelves ahora y arriesgas perder todo lo que has tomado. La tensión en la habitación era palpable. La copia evaluaba sus opciones. Finalmente habló. Hay una tercera opción. Se volteó hacia mí. Si él acepta el intercambio voluntariamente, puede tomar su lugar en el limbo. Y yo puedo quedarme aquí sin riesgo. ¿Qué? Eduardo Real palideció. No, eso no es parte de ninguna regla que conozco. Las reglas cambian cuando alguien más se involucra voluntariamente. Él puede elegir su vida normal o tomar tu lugar, y tú podrías finalmente descansar, dejar este plano completamente. Me miró. Por un momento, sentí una presión intensa en mi mente, como si algo estuviera tratando de forzar una decisión. Imágenes fluyeron. Yo en el lugar de Eduardo, atrapado en esa existencia a medias, viendo el mundo pero no pudiendo interactuar completamente con él. Eternamente consciente pero desconectado. No acepto, dije firmemente. Esto es entre ustedes dos. Yo me voy. Caminé hacia la puerta. La copia bloqueó mi camino. No puedes irte sabiendo lo que sabes. Eso te convierte en un riesgo. Entonces tendrás que hacer algo al respecto tú mismo, respondí. Porque no voy a hacer tu trabajo sucio ni voy a aceptar ningún intercambio. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, la copia se hizo a un lado. Ve, pero recuerda, vi tu cara, sé quién eres, y si alguna vez hablas de esto, vendré por ti. Y no será un intercambio limpio, será mucho peor. Salí de esa casa sin mirar atrás. En mi vehículo, temblando, conduje durante horas sin destino. Eventualmente me estacioné en un mirador desierto y procesé todo lo que había pasado. Esa fue mi última noche en el negocio. Desaparecí, cambié de identidad, me mudé a otro estado, corté todos los contactos con mi vida anterior. Pero sé que esa cosa todavía está ahí, viviendo como Eduardo Maldonado, perfeccionando su imitación de humanidad. A veces veo las noticias de Culiacán. Busco cualquier mención de Eduardo Maldonado, y ahí está, viviendo su vida, asistiendo a eventos, trabajando. Nadie sospecha nada. Nadie excepto yo sabe que la persona en esas fotografías no es humana. Y cada noche, antes de dormir, reviso mi reflejo en el espejo. Verifico que mis movimientos y mi reflejo estén perfectamente sincronizados, porque sé que si algún día noto ese retraso, ese desfase mínimo, significará que algo hizo el intercambio sin que me diera cuenta, y ya será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Historia 2. El testigo que no debía estar. Cuando eliminas a alguien, te aseguras que no haya testigos. Pero, ¿qué haces cuando el testigo aparece después de que confirmaste que el lugar estaba vacío? Me llamo Javier Contreras. Estuve en el negocio durante 6 años, principalmente trabajando en la zona de Monterrey. Mi especialidad era ser invisible, entrar, completar el trabajo, salir sin dejar rastro. Era meticuloso,
obsesivo con los detalles, siempre verificaba todo 3 veces. Hasta la noche en que esa obsesión no fue suficiente. Era octubre pasado. Me asignaron un trabajo en una bodega abandonada en las afueras de Santa Catarina. El objetivo era un hombre llamado Ramiro Sosa, 35 años, involucrado en asuntos financieros que habían molestado a las personas equivocadas. Trabajo estándar. La información indicaba que Ramiro estaría solo en la bodega a las 11 de la noche, reuniéndose con un contacto para transferir documentos. Mi trabajo era interceptar antes de esa reunión. Llegué a las 10, una hora antes, para reconocer el lugar. La bodega era vieja, probablemente llevaba años sin uso legítimo. 3 pisos, ventanas rotas, grafiti en las paredes exteriores. Entré por una entrada lateral que había identificado en mis reconocimientos previos. El interior estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna filtrándose a través de las ventanas rotas. Recorrí cada piso meticulosamente. Primero, segundo, tercero. Revisé cada habitación, cada esquina, cada espacio donde alguien pudiera esconderse. El lugar estaba completamente vacío, sin personas, sin señales de actividad reciente más allá del polvo acumulado y escombros. Estaba seguro, nadie más estaba ahí. Me posicioné en el segundo piso, con vista a la entrada principal. Desde ahí, podría ver cuando Ramiro llegara. A las 11 en punto, su vehículo se estacionó afuera. Lo vi entrar solo, exactamente como indicaba la información. Esperé a que subiera al segundo piso, donde supuestamente sería la reunión. Escuché sus pasos en las escaleras. Subía lentamente, cuidadosamente, como alguien que está nervioso. Cuando llegó al segundo piso, se detuvo en medio del corredor, mirando alrededor. Sacó su teléfono, verificando aparentemente un mensaje. Me moví silenciosamente detrás de él. El trabajo fue rápido, limpio, profesional. Ramiro cayó sin hacer ruido significativo. Verifiqué que estuviera completamente quieto. Lo estaba. Trabajo completado. Entonces escuché algo que me heló. Una voz detrás de mí. ¿Por qué hiciste eso? Me giré bruscamente. Ahí, parado a 3 metros de distancia, había un niño. No más de 8 años, vestido con ropa sucia, mirándome con ojos enormes. ¿Cómo diablos había un niño ahí? Había revisado cada maldito rincón de ese edificio hacía menos de 1 hora. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Pregunté, manteniendo mi voz baja pero firme. El niño no respondió inmediatamente. Solo me miraba con esa expresión entre confusión y miedo. Yo vivo aquí, dijo finalmente. Bueno, no vivo, pero estoy aquí. No hay nadie viviendo en este edificio. Está abandonado. Para ti está abandonado. Para mí es casa. El niño señaló hacia una esquina del corredor. Duermo allá, donde no llega la luz, donde las cosas no me encuentran. Esto era malo, muy malo. Testigos infantiles complican todo. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? No sé. Mucho tiempo. Perdí la cuenta. A veces viene gente como tú. Hacen cosas malas y se van. Yo me escondo hasta que se van. ¿Dónde estabas hace 1 hora cuando revisé el edificio? El niño ladeó la cabeza. Estaba aquí todo el tiempo, pero tú no podías verme. Nadie puede verme a menos que yo quiera. Es más seguro así. Eso no tenía sentido. Pero ahí estaba el niño. Real, tangible. Necesito que olvides lo que viste esta noche. ¿Entiendes? No puedo olvidar. He visto muchas cosas aquí. Las recuerdo todas. Como cuando vinieron 3 hombres y trajeron a alguien atado, o cuando vinieron 2 mujeres y dejaron cajas que sonaban raras, o cuando vino el señor con la máscara y se detuvo, mirando hacia un lado, cuando vino él y no se fue. ¿Quién no se fue? El señor de la máscara. Hizo algo en el 3er piso, algo que hizo que todo el edificio se sintiera diferente, y desde entonces, él sigue aquí. No se fue como los otros, se quedó. Lo veo a veces, caminando en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Dónde está ahora? El niño señaló hacia arriba. Arriba. Siempre está arriba después de que alguien nuevo viene. Observando, esperando. Decidí que necesitaba salir de ahí inmediatamente.
Pero no podía dejar al niño como testigo. Ven conmigo, te llevaré a un lugar seguro. El niño retrocedió. No puedo salir. Intenté salir una vez, pero hay algo que no me deja. Cada vez que llego a la puerta, termino de vuelta en mi esquina. No puedo salir del edificio. Esto se estaba volviendo demasiado extraño. Caminé hacia él, extendiendo mi mano. Vamos, te ayudaré. Cuando mi mano estaba a punto de tocar su hombro, pasó a través de él, literalmente a través, como si fuera humo o proyección. Retrocedí, sorprendido. El niño me miró con tristeza. Te lo dije. Ya no soy como tú. No puedo salir. No puedo ser visto a menos que quiera. Y no puedo ser tocado por los vivos. ¿Qué eres? Era Miguel Ángel Torres. Tenía 8 años cuando vine aquí con mi tío. Dijo que me iba a enseñar algo, pero me dejó aquí y nunca regresó. Esperé días. Nadie vino. Eventualmente dejé de tener hambre. Dejé de tener sed. Y me di cuenta de que ya no necesitaba esas cosas, porque ya no estaba realmente vivo. Revisé mentalmente. Miguel Ángel Torres. El nombre sonaba familiar. Entonces lo recordé. Caso sin resolver de hace años. Niño desaparecido. Última vez visto con un familiar. Nunca encontraron nada. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? 11 años. O tal vez 12. Es difícil seguir el tiempo cuando no duermes realmente, cuando los días y las noches se sienten iguales. Escuché algo arriba. Pasos lentos, deliberados. El niño miró hacia el techo. Ya despertó. El señor de la máscara. Siempre se despierta cuando hay algo nuevo en el edificio. ¿Qué es él exactamente? No lo sé. Pero desde que hizo lo que hizo en el tercer piso, este edificio cambió. Se volvió un lugar donde las cosas quedan atrapadas, como yo. Y ahora, el niño me miró con una expresión que no pude descifrar. Ahora tú también. ¿Qué quieres decir? Trajiste algo nuevo al edificio, algo que no se había traído antes, y eso lo despertó completamente. Ahora va a venir, y cuando viene, las reglas del edificio cambian, las salidas dejan de funcionar, el tiempo se distorsiona, y lo que entra, a veces no puede salir. Los pasos arriba se hicieron más rápidos. Decidí que necesitaba irme ahora. Corrí hacia las escaleras. El niño gritó detrás de mí. No uses las escaleras. Te llevan al lugar equivocado cuando él está despierto. Ignoré su advertencia. Bajé las escaleras rápidamente, pero cuando llegué al final, no estaba en el primer piso. Estaba en otro segundo piso, idéntico al que acababa de dejar, pero ligeramente diferente. Los grafitis en las paredes estaban en posiciones distintas. Las ventanas rotas eran diferentes ventanas. Intenté de nuevo. Bajé otra vez. Terminé en otro segundo piso, otro aún diferente. El edificio se estaba replicando, creando versiones infinitas del mismo espacio. El niño tenía razón. Las escaleras no funcionaban correctamente. Escuché los pasos ahora en mi mismo piso. Venían por el corredor, pesados, uniformes, inexorables. Me escondí en una de las habitaciones vacías, observando a través de una grieta en la puerta. Una figura pasó por el corredor. Era alta, encorvada, vestida con ropa raída, y llevaba una máscara. No una máscara completa, sino fragmentos de algo que alguna vez fue una cara humana, mal cosida sobre su rostro real. Los ojos detrás de la máscara brillaban con una luz que no era natural. La figura se detuvo. Giró su cabeza hacia donde yo estaba escondido. Sé que estás aquí. Puedo oler la vida fresca. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien nuevo quedó atrapado aquí. Permanecí completamente quieto. La figura esperó. Finalmente continuó caminando, pero en la dirección opuesta. Cuando sus pasos se alejaron lo suficiente, salí de mi escondite. El niño estaba ahí, esperándome. Te lo advertí. Ahora él sabe que estás aquí. Va a cazar hasta que te encuentre. A menos que encuentres lo que él hizo en el tercer piso. Si lo deshaces, el edificio volverá a la normalidad y podrás salir. Pero tendrás que llegar al tercer piso real, no a las copias que el edificio está creando. ¿Cómo llego al tercer piso real? El niño señaló una pared. Hay pasajes ocultos, caminos que el edificio no puede copiar, porque no son parte de su estructura original.
Fueron agregados después. Sígueme. Puedo mostrarte. Pero tenemos que ser rápidos. Sentimento sucedando. Caminos que ser rápidos. Sentomente comentara. Caminos que ser rápidos. Caminos que ser rápidos. Él está patrullando, y cada minuto que pasa, más copias del edificio se crean. Eventualmente será un laberinto infinito. No tenía mejores opciones. Seguí al niño. Me llevó a lo que parecía una pared sólida. Empuja aquí, dijo, señalando un punto específico. Empujé. La pared cedió, revelando un pasaje estrecho. Entramos. El pasaje era claustrofóbico, apenas lo suficientemente ancho para que yo pasara. Las paredes eran de concreto sin terminar, diferente al resto del edificio. Este pasaje lleva directamente al tercer piso, explicó el niño. Pero una vez que entramos, no podemos regresar. Solo hay salida hacia adelante. Subimos a través del pasaje. Era desorientador. Los ángulos no parecían correctos. Finalmente llegamos a otra pared. El niño la atravesó sin problemas. Yo tuve que empujar con fuerza para abrirla. Emergimos en el tercer piso. Este era diferente a las copias que había visto. El aire era más denso, el olor a metal oxidado más fuerte, y en el centro de la habitación principal había algo que me hizo detenerme en seco. Era un círculo dibujado en el piso con lo que parecía ser cenizas. Dentro del círculo había objetos, fotografías, prendas de ropa, mechones de cabello, y en el centro, una máscara idéntica a la que llevaba la figura que me perseguía. Esto es lo que hizo, dijo el niño. Un ritual. Vinculó su existencia al edificio. Mientras estos objetos permanezcan en el círculo, él no puede partir, y el edificio seguirá atrapando a otros. ¿Qué pasa si los muevo? El ritual se rompe, el edificio vuelve a ser normal, y él probablemente deje de existir como lo está haciendo ahora, pero debes romper el círculo completamente. Si dejas algo dentro, el ritual continúa. Escuché pasos en las escaleras. La figura había encontrado nuestro rastro. No tenía mucho tiempo. Me acerqué al círculo. Justo cuando estaba a punto de tocar el primer objeto, el niño gritó: «Espera, hay algo que no te dije». Me detuve. ¿Qué? Si rompes el ritual, todos los que están atrapados aquí serán liberados, incluyéndome. Y no todos los que están atrapados aquí son buenos. Algunas de las cosas que este edificio capturó deberían permanecer capturadas. No tengo opción. Si no rompo esto, yo también quedaré atrapado. Lo sé, solo. Ten cuidado después de salir, porque algunas de las cosas que se liberarán van a recordar el mundo exterior y van a querer recuperar lo que perdieron, sin importar el costo. La puerta del tercer piso se abrió de golpe. La figura enmascarada entró, moviéndose más rápido de lo que había visto antes. No había más tiempo. Pateé el círculo, dispersando las cenizas. Tomé la máscara del centro y la arrojé contra la pared, rompiéndola. Todo el edificio tembló. La figura enmascarada se detuvo en medio del cuarto. Lentamente, comenzó a desintegrarse, partículas de su forma desprendiéndose y desapareciendo en el aire. Un sonido salió de ella, no exactamente un grito, más como el sonido del viento pasando a través de un túnel. En segundos, había desaparecido completamente. El niño empezó a desvanecerse también. «Gracias», dijo con una sonrisa. «Finalmente puedo irme. Pero recuerda lo que te dije. Ten cuidado». Y desapareció. El edificio dejó de temblar. El aire se sintió diferente, más ligero. Corrí hacia las escaleras. Esta vez funcionaron correctamente. Bajé al primer piso, salí por la entrada principal. Mi vehículo estaba ahí, esperando. Conduje directo a casa, sin mirar atrás. Esa fue mi penúltima noche en el negocio. Completé un trabajo más después de eso, solo para cubrir mis rastros, y luego desaparecí. Pero desde entonces, he notado cosas extrañas. A veces veo figuras en las esquinas de mi visión que desaparecen cuando las miro directamente. Escucho pasos en mi casa cuando estoy solo. Y ocasionalmente, cuando paso frente a edificios abandonados, siento una presión en mi mente, como si algo dentro estuviera tratando de llamar mi atención.
Liberé lo que estaba en ese edificio, y algunas de esas cosas ahora saben que existo. Saben que fui yo quien rompió sus cadenas, y me pregunto cada noche, ¿me están agradeciendo o me están cazando? Historia 3. El encargo doble. Me pagaron por 2 objetivos. Cuando llegué, ambos ya estaban quietos, y quien los había dejado así, me estaba esperando a mí. Mi nombre es Carlos Méndez. Aunque he usado decenas de nombres diferentes a lo largo de los años, trabajé en el negocio durante 9 años, operando principalmente en Guadalajara y ciudades cercanas. Era eficiente, discreto, y nunca hacía preguntas innecesarias, hasta la noche que acepté un encargo doble que cambió todas mis reglas. Fue en septiembre. Mi contacto me envió información sobre 2 objetivos en la misma ubicación, hermanos llamados Daniel y Ricardo Ochoa, ambos en sus 30s, involucrados en negocios que habían causado problemas significativos. El trabajo era eliminar a ambos la misma noche, en su casa familiar en las afueras de Tlaquepaque. Lo inusual del encargo era el pago, el doble de mi tarifa normal, con la mitad por adelantado. Y una condición específica: tenía que ser exactamente a las 2 de la madrugada. No antes, no después. Esa precisión me pareció extraña, pero el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Pasé 3 días vigilando la propiedad. Era una casa de 2 plantas, aislada, rodeada de terreno baldío. Los hermanos vivían solos ahí, sin familia cercana. Sus rutinas eran predecibles. Salían durante el día para sus negocios, regresaban por la noche, luces apagadas alrededor de las 11. La noche del encargo llegué a la 1:30. Me estacioné a prudente distancia y caminé hacia la propiedad. La luna estaba casi llena, proporcionando suficiente luz para navegar sin necesitar linterna. Todo parecía tranquilo. Había planificado entrar por la puerta trasera, que según mis observaciones tenía una cerradura antigua fácil de manipular. Pero cuando llegué ahí, encontré algo inesperado. La puerta estaba entreabierta. Eso inmediatamente activó mis alarmas. O alguien había sido descuidado, o algo más estaba pasando. Saqué mi equipo y entré cuidadosamente. El interior estaba oscuro, silencioso. Me moví de la cocina hacia la sala. Todo parecía normal. Muebles ordenados, televisión apagada, ninguna señal de alteración. Subí las escaleras hacia los dormitorios. Sabía que Daniel dormía en la habitación del fondo y Ricardo en la habitación principal. Decidí verificar a Daniel primero. Abrí la puerta lentamente. Daniel estaba ahí, en su cama, pero algo estaba inmediatamente mal. Su posición era demasiado rígida, sus ojos abiertos mirando al techo sin parpadear. Me acerqué y verifiqué. No respiraba, no tenía pulso, ya había partido, y por el estado del cuerpo, hacía al menos 1 hora. Esto era muy malo. Alguien se me había adelantado. Me moví rápidamente hacia la habitación de Ricardo. La escena era idéntica. Ricardo en su cama, quieto, ojos abiertos, sin vida. También llevaba muerto aproximadamente 1 hora. Mi mente procesaba rápidamente. Alguien había completado mi trabajo antes de que yo llegara. Pero, ¿por qué? ¿Era una trampa? ¿Alguien quería inculparme? Necesitaba salir inmediatamente. Entonces escuché una voz detrás de mí. Llegas exactamente a tiempo. Me giré, mi arma ya en mano. En la puerta estaba parada una mujer, tal vez de 40 años, vestida completamente de negro. No la había escuchado subir las escaleras, no había sentido su presencia. Era como si hubiera aparecido de la nada. ¿Quién eres?, pregunté, manteniéndola en mi mira. Alguien como tú, alguien que vino a completar un trabajo, pero mi trabajo es diferente al tuyo. Tú hiciste esto, señalé hacia Ricardo. Sí, pero no por las razones que piensas. Y ahora que estás aquí, finalmente puedo completar la segunda parte. ¿Segunda parte? Los hermanos Ochoa no eran los verdaderos objetivos. Eran el cebo. El contrato real era atraer al mejor para este tipo de trabajo en la zona. Y según mis investigaciones, ese eres tú. Esto no tenía ningún sentido. ¿Por qué querrías atraerme aquí? Porque necesito traspasar algo. Y para eso, necesito a alguien con tu conjunto de habilidades y tu falta de conexiones significativas.
Alguien que pueda desaparecer sin que nadie lo note realmente. No sé de qué estás hablando. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Llevo haciendo esto durante 20 años, pero recientemente descubrí que hay consecuencias. Cada persona que dejamos así acumula algo, una deuda, un peso, y eventualmente, ese peso se vuelve insoportable. Empiezas a verlos. Los que dejaste no están realmente ahí, pero tampoco están completamente idos. Existen en un espacio intermedio, y te siguen. Estás perturbada. ¿Lo estoy? ¿Nunca has visto sombras que se mueven incorrectamente? ¿Nunca has sentido presencias en habitaciones vacías? ¿Nunca has escuchado voces que suenan como personas que dejaste atrás? No respondí, pero mi silencio fue respuesta suficiente, porque sí había experimentado esas cosas. Lo atribuía a paranoia, a estrés, a la naturaleza del trabajo, pero había momentos donde no podía explicar lo que veía o sentía. Lo sabía, continuó ella. Todos los que hacemos esto eventualmente lo experimentamos. Es el precio. Pero descubrí algo. El peso puede ser transferido. Si encuentras a alguien más en el mismo negocio y logras que tome tu lugar en la secuencia, todas las deudas acumuladas se transfieren a ellos. ¿Y cómo se hace eso? El que transfiere debe partir en el mismo lugar donde hizo su último trabajo, y el que recibe debe estar presente, debe presenciar la transferencia. Es un ritual. No sé de dónde viene, no sé quién lo creó, solo sé que funciona. Y ahora, tú vas a recibir mis 20 años de deudas. Mantuve mi arma apuntada hacia ella. No voy a dejar que eso pase. No tienes opción. El ritual comenzó en el momento que entraste a esta casa a la hora exacta. 2 de la madrugada. La hora donde el día cambia, donde todo está en transición. Es el momento perfecto para transferencias. Sentí algo entonces. Una presión en el aire, como si el espacio mismo se estuviera comprimiendo. Las sombras en las esquinas de la habitación empezaron a moverse, independientes de cualquier fuente de luz. Y empecé a escuchar susurros, muchas voces hablando al mismo tiempo, demasiado bajo para entender las palabras, pero suficientemente alto para saber que estaban ahí. Ya está comenzando, dijo la mujer. Puedes verlos ahora, ¿verdad? Todos los que yo dejé están aquí. Han estado esperando este momento, el momento donde pueden ser transferidos a un nuevo guardián. Las sombras tomaban formas más definidas, figuras humanas, docenas de ellas, llenando la habitación. Sus rostros eran borrosos, pero sus ojos eran claros, brillantes, todos enfocados en mí. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, mi voz menos firme de lo que hubiera querido. Reconocimiento, respondió la mujer. Cada uno quiere ser visto, ser recordado. Quieren que sepas que existieron, y ahora que estás vinculado a ellos, vas a cargar con ese conocimiento. Vas a recordar cada uno de sus nombres, cada una de sus historias, cada detalle de lo que eran antes de que yo los encontrara. Información empezó a fluir en mi mente. Nombres, fechas, lugares, historia tras historia de personas que la mujer había encontrado. 20 años de trabajos, cientos de individuos, cada memoria clara, vívida, como si yo mismo las hubiera experimentado. Detén esto, exigí. No puedo, ya está en progreso, pero puedo darte un consejo. No resistas. Mientras más resistas, más doloroso es. Acepta las memorias, acepta el peso. Es el precio por todo lo que has hecho. Y eventualmente, cuando el peso sea demasiado, encontrarás a tu propio sucesor, alguien a quien transferir todo esto, y el ciclo continuará. ¿Y tú? ¿Qué te pasa cuando completes la transferencia? Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Voy a partir también. Es parte del ritual. La transferencia requiere un intercambio. Yo libero mi carga, pero pago con mi propia existencia. Me convertiré en una más de las sombras, pero al menos será el final. Después de 20 años llevando esto, el final es un alivio. Las figuras se acercaron más. Podía sentir sus presencias, sus emociones, miedo, ira, confusión, tristeza, todos los sentimientos que habían experimentado en sus últimos momentos. Y todos esos sentimientos ahora eran míos también. La mujer sacó algo de su bolsillo.
un arma. La levantó hacia su propia cabeza. Gracias por venir, y lo siento por lo que te espera. Espera, grité, pero ya era tarde. El sonido resonó en la habitación. La mujer cayó, y en el momento exacto de su partida, sentí algo masivo asentarse sobre mí. Un peso invisible pero innegable. Todas las memorias, todas las deudas, todas las conexiones con esas figuras sombrías. Las sombras me rodearon completamente. Pude verlas con claridad total ahora. Cada rostro, cada expresión, y supe que de ahora en adelante siempre las vería, siempre las sentiría. Donde quiera que fuera, estarían ahí, recordándome. Salí de esa casa en shock. Conduje sin destino durante horas. Cuando el sol salió, me detuve en un mirador. Miré hacia atrás en mi vehículo. Los asientos traseros estaban llenos de figuras translúcidas, todas mirándome en silencio. Esa fue mi última noche en el negocio. No por elección, sino por necesidad. Porque ahora cada vez que consideraba aceptar un nuevo trabajo, podía ver exactamente cómo terminaría. Podía ver la sombra que el objetivo dejaría. Y sabía que se uniría a las cientos que ya me seguían. Han pasado meses. Las sombras nunca se van. Están en mi casa, en mi vehículo, en cada lugar que visito. He intentado todo. Mudarme, cambiar de identidad, incluso buscar ayuda. Pero nada funciona. Son parte de mí ahora. Y sé que eventualmente, el peso será demasiado. Eventualmente, buscaré mi propio sucesor. Alguien a quien transferir esta carga. Porque la mujer tenía razón. Nadie puede cargar esto para siempre. Es solo cuestión de tiempo antes de que encuentre a la siguiente persona. Y cuando esa noche llegue, espero que me perdonen por lo que voy a hacer, porque el ciclo debe continuar. Siempre ha continuado, y probablemente continuará mucho después de que todos nosotros hayamos partido. Historia 4. El último trabajo. Como profesional del silencio, creí haber visto todo, hasta que acepté un encargo donde el objetivo era yo mismo, desde hace 3 días. Me llamo Rodrigo Salazar, o me llamaba. Honestamente, ya no estoy seguro de quién o qué soy exactamente. Pero puedo contar mi historia, lo que queda de ella, mientras todavía recuerde cómo. Estuve en el negocio durante 11 años. Era uno de los más experimentados en Tijuana, conocido por mi precisión y discreción. Nunca fallé un encargo, nunca dejé cabos sueltos, hasta que recibí un contrato que desafió todo lo que entendía sobre mi profesión y sobre la realidad misma. Fue hace 2 semanas. Mi contacto habitual me envió detalles de un nuevo trabajo, pero algo era diferente desde el inicio. La información vino en un sobre físico, no digitalmente como era usual, y el sobre había sido dejado en mi buzón sin que nadie lo viera llegar. Mis cámaras de seguridad no mostraron a nadie acercándose. Abrí el sobre. Dentro había una fotografía, una dirección y una hora específica. La fotografía me hizo detenerme. Era yo, no alguien que se parecía a mí. Era literalmente yo. Mismo corte de cabello, misma cicatriz en la mejilla, hasta llevaba puesta una camisa que tenía en mi armario. Revisé la fecha en la parte posterior de la fotografía. Había sido tomada 3 días en el futuro. Eso era imposible. Verifiqué la fecha en mi teléfono, en mi computadora. Todas confirmaban que la foto estaba fechada 3 días adelante. El sobre incluía instrucciones. El objetivo debe ser encontrado en la dirección especificada exactamente a las 3 de la madrugada del día indicado. Completar como considere apropiado. Pago completo. Será depositado al finalizar. Esta es su última oportunidad de retirarse limpiamente. Última oportunidad de retirarse. Esa frase resonó. Había estado considerando dejar el negocio. 11 años eran suficientes. Había ahorrado bien. Tenía planes para desaparecer, comenzar una vida normal en otro país, pero todavía no había tomado la decisión final. ¿Esto era algún tipo de prueba? ¿Una forma de forzarme a tomar una decisión? Llamé a mi contacto. No respondió. Envié mensajes, sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido.
Pasaron 3 días. Cada noche verificaba el sobre, esperando que fuera algún tipo de broma elaborada, pero la fotografía seguía ahí, fechada en el futuro, mostrándome a mí mismo. La noche del encargo, decidí ir a la dirección especificada, no para completar el trabajo, sino para entender qué estaba pasando. La dirección era un almacén industrial abandonado en la zona este de la ciudad, lugar típico para este tipo de situaciones. Llegué a las 2:30, media hora antes de la hora especificada. Quería tener tiempo para reconocer el área. El almacén era viejo, con ventanas rotas y puertas oxidadas. Entré con precaución. El interior estaba vacío, excepto por algunos equipos industriales abandonados. Usé mi linterna para explorar. Todo parecía normal, ninguna señal de trampa o emboscada. Llegó las 3 de la madrugada. Nada pasó. Esperé 5 minutos más. Entonces escuché algo, el sonido de un vehículo aproximándose. Me escondí detrás de un equipo y observé. Un auto se estacionó afuera. Alguien bajó y entró al almacén. Mi sangre se congeló. Era yo, o alguien idéntico a mí en cada detalle. Caminaba con mi postura, se movía con mis maneras. Llevaba exactamente la misma ropa que yo tenía puesta en ese momento. El otro yo exploró el almacén, exactamente como yo había hecho minutos antes. Cuando se acercó a mi escondite, me moví para mantener distancia, pero entonces habló. Y su voz era mi voz. Sé que estás aquí. Puedo sentirte. Es extraño, ¿verdad? Verte a ti mismo desde afuera. Paradendandos comprocado. Y hasta me entenderá, anderadera. Y hasta mendo, anderadera. Y hasta mendos comprocada. Y hasta mendos comprocado. Salí de mi escondite, manteniendo distancia. ¿Quién eres? El otro yo sonrió. Soy Rodrigo Salazar, igual que tú. Pero soy el Rodrigo de 3 días en el futuro. O tal vez soy el Rodrigo de hace 3 días. El tiempo se vuelve confuso cuando estás atrapado en un bucle. Bucle, hace 3 días, yo estaba donde tú estás ahora. Recibí un sobre con mi propia fotografía fechada en el futuro. Vine a este almacén y encontré a otro yo, uno que decía ser de 3 días en el futuro. Él me explicó lo que estaba pasando, como yo estoy a punto de explicarte ahora. Mi mente rechazaba esto. Esto es imposible. Los bucles de tiempo no existen. No deberían. Pero aquí estamos. Y no es exactamente un bucle de tiempo. Es algo más complejo. Cada 3 días, una versión nueva de nosotros aparece. La versión anterior debe dejar de existir para que la siguiente pueda continuar. Es como una actualización. La versión vieja es reemplazada por la nueva. ¿Por qué? Porque hace 11 años, hiciste algo que rompió una regla fundamental. ¿Recuerdas tu primer trabajo? El que te dio entrada al negocio. Recordé. Mi primer objetivo fue hace 11 años. Un hombre en un ritual extraño, rodeado de símbolos que no entendí. Pensé que era solo alguien excéntrico. Completé el trabajo sin pensarlo mucho. Él estaba en medio de un proceso, continuó mi otro yo. Algo que habría extendido su vida, trasladado su conciencia a través del tiempo. Al interrumpirlo, rompiste el proceso. Pero la energía del ritual no se desvaneció, te vinculó a ti. Y desde entonces, has estado atrapado en este ciclo. Cada 3 días, el universo intenta corregirse. Crea una nueva versión de ti, esperando que esta vez el ciclo se rompa correctamente. ¿Y cómo se rompe? Una versión debe aceptar voluntariamente dejar de existir, sin resistencia, sin miedo, solo aceptación de que tu ciclo ha terminado. Cuando eso pasa, la siguiente versión puede existir sin la deuda del ritual. Puede vivir una vida normal, sin estos reinicios constantes. Miré a mi otro yo. Lucía cansado, más viejo de lo que yo me sentía, aunque supuestamente solo tenía 3 días más que yo. Y si no acepto, entonces continuarás. Y en 3 días, otra versión de ti aparecerá. Y tendrás que explicarle todo esto, como yo te estoy explicando ahora. Y ese otro tú tendrá que decidir. Y así, eternamente. Algunas versiones de nosotros han existido durante semanas, negándose a aceptar, pero eventualmente,
El cansancio se vuelve insoportable. La memoria de todos los ciclos previos se acumula, y la única salida es la aceptación. ¿Cuántas veces ha pasado esto? No lo sé con certeza. Las memorias se mezclan, pero basándome en fragmentos, cientos de veces, tal vez miles. Has estado atrapado en esto durante 11 años. Cada 3 días, un nuevo tú. Cada uno viviendo 3 días antes de que el ciclo se reinicie. Sentí náuseas, y nadie me lo había dicho antes. Te lo han dicho cientos de veces. Pero cada nueva versión comienza sin las memorias completas del ciclo. Solo vas recordando gradualmente a medida que te acercas al final de tus 3 días. Es parte del proceso. Una crueldad adicional del ritual roto. ¿Cómo sé que no estás mintiendo? Mi otro yo sacó un cuaderno. Cada versión mantiene un registro. Son fragmentos, porque cada reinicio pierde información, pero hay suficiente para ver el patrón. Me lo entregó. Abrí el cuaderno. Páginas y páginas de escritura en mi propia letra. Fechas, observaciones, intentos de romper el ciclo, todos escritos por diferentes versiones de mí, cada una registrando sus 3 días de existencia antes del reinicio. La última entrada decía: Día 3. He aceptado mi situación. La próxima versión merece saber desde el principio. Le dejaré este cuaderno. Quizás él pueda tener el valor que yo no tuve. Rodrigo S. Iteración desconocida. Yo escribí eso, dijo mi otro yo, hace 3 horas, cuando finalmente acepté lo que tenía que hacer. Y ahora te lo estoy diciendo a ti, dándote la opción que yo tardé demasiado en tomar. ¿Qué pasa contigo cuando yo decido? Si aceptas terminar esta iteración pacíficamente, yo me desvanezco, simple, sin dolor, solo, dejo de ser. Y tú continúas con todas las memorias del ciclo integradas. Finalmente, puedes romper el patrón y vivir más de 3 días. Puedes tener la vida que siempre quisiste fuera del negocio. ¿Y si me niego? Entonces yo me desvanezco de todas formas en... Miró su reloj. Aproximadamente 10 minutos. Porque mi tiempo se agota. Pero tú seguirás con el ciclo. Y en 3 días, aparecerá otro tú. Y tendrás que tener esta misma conversación. Y seguirá, y seguirá. Procesé todo esto. Parte de mí rechazaba completamente la explicación, pero había algo en el cansancio de los ojos de mi otro yo, algo en las páginas del cuaderno escritas en mi propia letra, que hacía difícil negar. Si acepto, ¿realmente puedo salir del negocio, vivir normal? Sí. Es lo que cada versión de nosotros ha querido. Retirarse, desaparecer, comenzar de nuevo. Pero nunca hemos podido porque el ciclo nunca nos dio suficiente tiempo. 3 días no son suficientes para desaparecer apropiadamente. Pero si rompes el ciclo, tendrás todo el tiempo del mundo. Miré el cuaderno de nuevo. Cientos de entradas, cientos de versiones de mí, todas atrapadas en el mismo patrón, todas queriendo la misma salida. Está bien, dije finalmente. Acepto. Mi otro yo asintió con alivio. Gracias. Sé que no es fácil, pero es la única forma. Comenzó a brillar suavemente, su forma volviéndose translúcida. Una última cosa. Cuando salgas de aquí, quema el cuaderno. No necesitas ese peso. Recuérdalos a todos nosotros, pero no cargues nuestro cansancio. En segundos, había desaparecido. Me quedé solo en el almacén. Revisé mi reloj. Eran las 3:15 de la madrugada. 15 minutos habían pasado, pero sentía como si hubiera vivido años. Salí del almacén. El mundo se sentía diferente, más vívido, más real. Como si hubiera estado viendo todo a través de un cristal empañado y finalmente se hubiera limpiado. Regresé a mi apartamento. Empaqué solo lo esencial. Transferí mis ahorros a cuentas preparadas para desaparecer. Y antes de irme, tomé el cuaderno al patio trasero. Lo observé una última vez. Todas esas versiones de mí registradas en sus páginas. Y lo quemé. Mientras las páginas se convertían en cenizas, sentí algo liberarse. Un peso que no sabía que estaba cargando se elevó. Las memorias fragmentadas de cientos de ciclos comenzaron a fusionarse, volviéndose coherentes. Esa fue mi última noche en Tijuana. Esa fue mi última noche en el negocio.
Crucé la frontera con una identidad nueva. Comencé una vida nueva. Han pasado semanas ahora, más de 3 días. El ciclo está roto, pero a veces, en la quietud de la noche, todavía me pregunto, ¿cuántas versiones de mí se sacrificaron para que yo pudiera estar aquí? ¿Cuántas veces me encontré a mí mismo en ese almacén antes de finalmente aceptar? Y me pregunto si en algún otro lugar, en algún otro tiempo, hay otra versión de mí todavía atrapada en el ciclo, todavía recibiendo ese sobre con la fotografía fechada en el futuro, todavía luchando por entender. Si es así, espero que él también encuentre el valor de aceptar, porque la única forma de escapar el ciclo es dejarlo ir, y a veces, la única forma de vivir es aceptar todas las formas en que podrías haber dejado de existir. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like, y dime en los comentarios si alguna vez has sentido que tu vida se repite, como si estuvieras atrapado en un ciclo que no puedes romper. Nos vemos pronto.